Este es un eslogan INEGI. que ha publicado el INEGI para anunciar la encuesta intercensal. Y el otro día platicaba con un amigo que se dedica al análisis de datos, él es director general de Hassel, de esta empresa que se dedica a esto. Trabajan con variables, trabajan con datos que vienen desde distintas organizaciones, pero dice la principal proveedora tiene que ser el INEGI. Y me decía, oye, creo que es importante decirle a tu audiencia la importancia de la encuesta intercensal. Lo que está haciendo el INEGI entre octubre y noviembre, dice, son los datos más importantes que vamos a tener y que puede incluso tocar en este 2025 lo que significó, digamos, ya en términos reales, lo que vivimos en 2020. De ese tamaño es. Y me da mucho gusto que me acompañe esta tarde Carlos Castro, él es director general de Hassel. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Javier, buenas tardes. Mucho gusto y gracias por la invitación. No, pues a ver, cuéntame, Carlos, y cuéntale al auditorio esto que me decías. A ver, es fundamental que se esté aplicando esta encuesta. Tiene datos también muy importantes. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que detenernos en esto, Carlos? Adelante. Sí, mira Javier, como bien decías, el INEGI es la fuente de información oficial más grande e importante en México. Una de sus fuentes estelares es el censo que se calcula cada 10 años y gracias al censo podemos saber cerca de 200 variables demográficas sobre cualquier manzana en México. Imagínate tú en términos de políticas públicas. ¿Qué precisión te permite saber cuánta gente vive, cómo es, condiciones de escolaridad, vivienda, marginación, empleo? Todo eso lo sabemos gracias al censo. El problema es que el censo ocurre cada 10 años. Entonces, para eso se hacen encuestas intercensales en donde algunos indicadores se actualizan y no tenemos que tomar decisiones con 10 años de desfase. Entonces, esa es como la importancia inicial, estar actualizados y capturar la dinámica social de la forma más precisa posible en México. Okay. Y esto que me comentabas también importante, ¿no? El tema de decir, a ver, ¿cuáles son los saldos que podemos ir recopilando de lo que sucedió en esta pandemia 2020? ¿Cuáles son las afectaciones reales sobre la fecundidad, la migración, la mortalidad? Vamos a tener, digamos, ya estos datos completos 5 años después. Claro, porque imagínate, el censo se levantó en un periodo cercano a la pandemia. De hecho, hubo unos ajustes en las fechas. Y de ahí hasta ahorita, digo, existen ciertos indicadores, quizás mediciones de actividad económica, pero no hay nada que nos diga, ok, en este municipio vivían tantas personas antes de la pandemia y de repente hay tantos. O el patrón de migración cambió, o la fecundidad cambió. Todavía no existe ningún indicador. Y eso es una de las principales importancias de esta encuesta intercensal. Saber qué pasó, medirlo y no tener que especular con otros indicadores, sino utilizar probablemente la fuente de información más importante que tendremos de aquí al censo. Y en algún momento estuvo en riesgo, ¿verdad, Carlos? Esta encuesta. Habían anunciado que se iba a cancelar, que no había el presupuesto también. Otro punto importante para detenernos. Sí, de hecho, a principios de año como que se dio la noticia que el INEGI tenía una disminución presupuestal importante. De hecho, muy interesante que esa disminución presupuestal casi hace match con lo que iba a a costar la encuesta intercensal. Y entonces esto saltó en la comunidad académica, en algunas empresas que usan datos para tomar decisiones y estuvo en riesgo. Después rectificaron la decisión y finalmente sí se va a hacer, pero oficialmente a inicios de este año esos datos no iban a existir. Sí, estaban en riesgo. Se había dicho que posiblemente por el enorme recorte de presupuesto no se iba a hacer. Qué bueno que se logró. Entonces, ¿para cuándo? Sabemos que se toma entre octubre y noviembre. ¿Cuándo tendremos los primeros datos de esta encuesta del INEGI, Carlos? Estuve leyendo justo la nota técnica, parece que en septiembre del 2026. Digo, igual y parece mucho tiempo, pero en verdad capturar la información de todo un país, procesarla, hacerle el tratamiento estadístico que requiere, no es una tarea sencilla, pero me parece que al menos como mexicanos podemos estar tranquilos que quien hace eso es el INEGI. Yo creo que es de las instituciones estrella que tiene este país. Y esos datos van a servir porque la información del censo, si se levanta en 2020, pues va a estar disponible por ahí del 2031. Entonces, 2020, 2025 ahora, sale 2026, 2030, 2031 y la importancia
Sé que vives por y para los datos, querido Carlos. ¿Dónde podemos revisar tu trabajo y lo que hace, por supuesto, también desde esta empresa de análisis de datos, Carlos? Pues mira, la red social en donde estoy más activo es LinkedIn, tal cual pueden buscar mi nombre, Carlos Castro Correa. No solo hacemos cosas como a nivel para empresas, sino también doy clases en la maestría en ciencia de datos del ITAM, entonces compartimos artículos académicos, investigación, y justo en esa casa yo creo que es donde más explotamos los datos del INEGI, así que por supuesto que me preocupa también desde la academia que esto no exista. Bueno, pues ahí está. La preocupación, que bueno que se logra. Estaremos al pendiente y por supuesto, querido Carlos, te vamos a estar molestando para ir viendo en estos datos cómo van, observar los efectos del COVID-19, la importancia también de la desaparición del Coneval, cómo pues distintas organizaciones tienen que hacer este análisis de datos tan importante. Así que bueno, gracias Carlos por acompañarnos esta tarde. Te mando un abrazo. Igualmente, Javier, hasta luego Bueno, y pues ahí gracias. está Carlos Castro Correa, él es director general de Hassel, esta empresa de análisis de datos. Vamos a ir a una pausa, pero al regresar